Ok, perfecto, pues ya estamos conectados, ya estamos al aire como si estuviéramos en la televisión y pues en la semana pasada terminamos el capítulo 17 con muchas enseñanzas que si tú tomas un poquito y lo aplicas, hace la gran diferencia. Y ahora vamos a ver el inicio del capítulo 18. eh, Ahorita que he estado viendo detalles que vamos a verlos, qué interesante es Dios, cómo se va manifestando. Entonces, voy al estudio antes de leer el versículo 1 y dice, el capítulo anterior, que fue el 17, terminó con un acto de obediencia por parte de Abraham, mostrando su fe y confianza en lo que Dios le había enseñado. Este capítulo comienza con una revelación de Dios, el cumplimiento de la promesa y la confirmación de la profunda relación de Dios con su amigo Abraham. Y vamos a ver Juan capítulo 14, versículo 21, vamos a ver Juan 15, 14 y Hebreos 11, 8. Entonces, no sé si Tere, eh, la del iPhone de Tere, no sé si puedas leer un versículo. A ver, Erwin, te voy a pedir Juan 14, 21, Beba Juan 15, 14 y si puedes, Tere, Hebreos 11, 8. Es la otra Tere, ¿eh? Para que sepa. Yo, Entonces, Erwin, yo Juan 14:21. sí, tú Juan 14, Ok, 21, Beba Juan 15, 14 y muy bien. Tere, Hebreos 11, 8. Cuando estés listo, Erwin, nos puedes ya ver. Sí, nada más un. Es que, bueno, ustedes me están escuchando. Ah, no, pues es que es aquí. Perdón, es que me hice bolas aquí Sí, sí, te estamos Ok, escuchando. Ok, 14:21. 21:14. Perdón, no, 14, versículo 21. 21. Sí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No más. ¿Cómo realmente vamos a mostrar que amamos a Dios? Exacto, obedeciendo. ¿Sí? Entonces, y dice Dios que no solamente Él nos ama, sino se va a manifestar a nosotros, como lo estamos viendo ahorita con la vida de Abraham. Ahora vamos a Juan capítulo 15, versículo 14, Bebo. Juan 15:14 yo. Juan 15, 14, así es. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Fíjense qué importante, porque vamos a ver en este capítulo, dice, ¿qué dice Dios? ¿Quiénes son mis amigos? El que hace lo que Él dice. Y vamos a ver en este capítulo que Dios le llama a Abraham amigo. Y mira lo que está diciendo Cristo. Tú puedes ser amigo de Dios. Cuando tú tienes un amigo es porque hay ciertos puntos en común. Si no, no tienes ese amigo, porque no coincide con tu forma de pensar, con tu forma de ser. Y cuando estás en el mismo canal que Dios, entonces dice Dios, oye,
te interesan las cosas de Dios, te interesa realmente tener la buena vida que es lo que vamos a vivir en la eternidad, entonces serás mi amigo. Y Tere, no sé si puedes leer Hebreos 11:8. No sé si escuchó o no. Entonces, Alguien escribió que está manejando. ese fue Daniel. Daniel. También Tere está manejando, creo. Sí, ¿Sí? Sí, según yo sí, sí. sí. Ok. Entonces, No me preguntes, espérame, porque no busqué. Dile Alejandro. Dile Ah. Alejandro. No me la bien, no me la bien. a ver, mira, aquí rápidamente te ayudo. Yo lo tengo si quieres, ¿eh? Mira, para que aquí ya tiene Ruth, Hebreos 11:8. Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Imagínate cuántos hoy en día cristianos que si Dios los llamara a salir del lugar donde están y comenzarían, ¿y a dónde Dios? Pero, pues, a ver, dime todos los detalles. ¿Es seguro? O sea, esa es la diferencia a veces de que lo importante de escuchar la voz de Dios. Si tú has creído que Él cuida tu vida, que Él te ama, bueno, pues qué mejor que obedecer, creerle por fe, ¿sí? Entonces, con este inicio que vamos, ahora sí vamos a comenzar a ver el primer versículo de Génesis 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ese encinar de Mamre, ¿se acuerdan? Eso ya lo vimos. Ya estuvo viviendo ahí. Después siguió viajando hasta que llegó a Egipto y después regresa a cierto lugar y después otra vez ahí a Mamre. Entonces, Mamre era un valle de encinos, los cuales eran árboles sagrados que usaban los cananeos de Hebrón como santuarios. O sea, la gente de ese lugar, de los cananeos, utilizaban esos árboles para hacer ahí exponer a sus ídolos, ¿sí? Abraham cuidó de mantenerse en contacto con el Señor, andando y frecuentando los sitios donde Dios se le manifestaba. De hecho, ahí hizo un altar, ¿no? Ajá, que fue una de las manifestaciones que tuvo. Y dice, y la cueva de Macpela se encontraba en este mismo lugar. Ahora, lo vamos a ver más adelante. Él compró la cueva de Macpela cuando falleció su esposa Sara, que es ahí, en ese lugar de Mamre, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Jehová se le apareció a Abraham, aunque éste no lo reconoció inmediatamente. Pero al poco tiempo se dio cuenta claramente de que el principal visitante era Jehová mismo. Imagínate que llega tocando tu casa. No lo reconozco. Ahorita vamos a ver. O sea, no se había manifestado Dios de esa manera como lo va a hacer ahorita, lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, el ángel del Señor, o sea, Jehová ahí estaba como el ángel del Señor. Este ángel del Señor es el mismo que se le apareció a Agar en Génesis 16:7. A ver si quieres, vamos a ver Génesis 16:7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto.
junto a la fuente que está en el camino de Shur. Entonces, ahí se le apareció el ángel de Jehová a Agar de esa manera, pero a Abraham no se le había aparecido así. Y es Jesucristo. El cuarto hombre, ¿se acuerdan? En el horno de los jóvenes hebreos con el rey Nabucodonosor, igual, es Jesucristo. Entonces, el calor del día hace referencia a un tiempo entre las 12 del día y la 1 de la tarde. Es que para esa región, para ubicar, si estamos muy hacia el norte o hacia el sur, se hacen o los días muy largos o las noches muy largas. No es proporcional y conforme está más hacia el ecuador el tiempo, se hace de 12 horas. Ah, o sea, como actualmente todavía los judíos cuentan, a partir de las 6 de la tarde comienza otro día. Para nosotros es después de las 12 de la noche, ya cuenta otro día. Ellos a partir de las 6, porque a las 6 se oscurecía. Entonces decían, a partir de este momento ya es el otro día y duraba 24 horas igual, pero eran 12 horas de oscuridad. A las 6 de la mañana ya salía el sol y eran 12 horas de sol. Todo eso lo va diciendo Jesucristo en los evangelios, que dice, no, no tiene el día 12 horas. O sea, y por eso sabemos exactamente que era cuando estaba o sea, el sol lo más fuerte entre las 2 y la 1 de la tarde. Y dice, era cuando los hombres buscaban la sombra de sus tiendas y el lugar donde corría el aire. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a verlo cada parte. Dice, el versículo 1 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Entonces, después le apareció Jehová. Esta frase es lo primero que debemos observar. El texto no dice simplemente que Abraham tuvo una visión. Dice que le apareció Jehová. Esto recuerda lo que ya vimos en Génesis 17:1, donde también dice que Jehová apareció a Abraham. Por tanto, Génesis 18 continúa la relación directa que Dios estaba teniendo con Abraham. Y luego dice, o sea, ¿dónde estaba Abraham? En el encinar de Mamre. Entonces, como ya veíamos, Mamre era el lugar donde Abraham estaba establecido. ¿Sí? En Génesis 13:18 ya había dicho que Abraham habitó allí y edificó un altar a Jehová, lo que comentaste. Así que no estamos ante un lugar desconocido para Abraham, es el entorno donde estaba viviendo. Y ha de haber sido muy agradable vivir ahí, porque eran, pues, arbolado, ¿sí? Pues eso les proporcionaba sombra, vivían cómodo, había agua, etcétera. Ahora, dice, ¿cómo estaba Abraham? Dice que la escritura dice, estando él sentado a la puerta de su tienda. Era la parte donde tenía sombra, estaba corriendo el aire, y Abraham estaba descansando a la entrada de su tienda. Pero fíjate en un detalle que puede pasar desapercibido. Abraham no estaba buscando a Dios en ese momento. Él estaba descansando del sol. Estaba simplemente sentado en su tienda. Y Dios toma la iniciativa y se aparece a Abraham. Esto encaja con un patrón que hemos visto varias veces en la vida de Abraham. Dios es quien se acerca, el que habla y revela su voluntad. O sea, yo eh, este, cuando yo acepté a Jesucristo, antes de aceptarlo, yo pensaba que yo creía que me acercaba a Dios, que yo era el que tomaba la iniciativa. Y cuando me doy cuenta que era Dios el que había movido las cosas, el que había tomado la iniciativa para llevarme a Él, no yo. Nosotros siempre Sí. somos muy
egocéntricos, pero Dios nos va revelando que Él fue el que nos buscó, como dice en Lucas 19:10 Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Él fue el que nos buscó y nos rescató. Y entonces dice en en el calor del día. Entonces, era la parte más calurosa del día y Abraham estaba sentado, como lo vimos, en la entrada de su tienda. Pero inmediatamente después, como ahorita lo vamos a ver en Génesis 18:2, Abraham levanta los ojos y ve tres varones. Aquí empieza una de las escenas más interesantes del capítulo. Y hay algo precioso en este capítulo. ¿Te acuerdas de lo que estudiamos en Génesis 17? Que Dios le había dicho a Abraham, Sara tendrá un hijo. O sea, el 17, un año antes, le dice, te vengo a decir ahora sí el tiempo y a confirmarte que sí vas a tener un hijo, De aquí a un año, de aquí a un año, ¿sí? Y entonces, ahora en Génesis 18, Dios vuelve a aparecerse a Abraham. Y la promesa del Hijo está a punto de recibir una confirmación todavía más directa. Abraham estaba simplemente sentado a la puerta de su tienda, pero Dios tomó la iniciativa y se le apareció. Esto nos recuerda que Dios no había olvidado la promesa que le había hecho. La visita comienza en este versículo y prepara el momento en que Dios confirmará nuevamente que Sara tendrá el hijo prometido. O sea, en el 17 vimos que se lo dijo Dios a Abraham, pero ahora lo va a escuchar Sara y también Abraham. Entonces, lo que a Abraham parecía imposible, seguía estando completamente bajo el control de Dios. Ahora sí vamos al versículo 2. y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en la tierra. Vamos a entender también algo, que nosotros como mexicanos somos amigables, pero en el oriente son todavía muy amigables. Cuando alguien quiere tener una amistad con alguien, o sea, aparte de, lo invitan a cenar a su casa, a comer. Por eso cuando Jesucristo dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El papá de un amigo que es libanés, el señor es libanés, él nació allá en Líbano, se vino a México y sus hijos nacieron acá. Uno de sus hijos, yo convivía con él y me platicó cuando su papá estaba mal y él le dijo este versículo. Y el papá inmediatamente entendió, Dios quiere tener una relación conmigo. Sí lo acepto, porque así son los libaneses. Toda esa gente, no nada más los libaneses, los israelitas. Corina, ¿qué nos platicaba de Israel? Estuvo huyendo ¿cuántos años? 14, 15, 16, no sé, años a Israel. Y y también es que nosotros no estamos acostumbrados, a lo mejor tratamos judíos mexicanos y son muy diferentes de los que están en Israel. O sea, la gente de allá es muy amigable. Hasta los árabes son muy amigables. O sea, toda esa cultura. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque vamos a ir entendiendo lo que va a ir diciendo el estudio. Y el estudio dice que Abraham era una persona fácil de motivar hacia las cosas del Señor, un verdadero amigo. Y vamos a ver Isaías 41:8. Entonces, a ver, Erwin, vamos a ver Isaías 41:8, por favor. Sí, un segundo, por favor. Uy, pero
Ay, Dios mío. Dije, a ver, quiero ver qué tan, si están poniendo atención o no. A ver si No, no. sí, aquí lo que pasa es que le apachurré. Ah, es este, espérame, que aquí estoy ya. Sí. La que ya estaba durmiendo me dijo, es el otro, es ese. ¿Es este? ¿Cuál es? Espérame. Isaías capítulo 41, versículo 8. No, espérame, estoy aquí hecho verdaderamente pelotas. Está como la mitad de la Biblia. No, es que, espérame, es que estoy en Facebook. O sea, Ah, no, no, ahí no está. No, ay, no. Ahí no sale. no, Bueno, ya sé, ya. aquí sí tuvo su Facebook, Abraham, cara a cara con el Señor. ¿Cuál No, no es este, no es este. A ver, espérame, a ver. Ay, Dios mío. ¿Isaías qué? ¿Isaías qué? Capítulo 41, Capítulo 41, versículo 8. versículo 8. Ah, no, pero. Ya estamos muy cerquita. Ya casi, ya casi. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Mm, Ahí dice, ahorita llego. y ahí es 41. Ahí ya es Isaías 41. No, Ay, no, es un rollo de. No te preocupes. Mira, si quieres, búscame mejor, Erwin, en lo que lo buscas, Sí, Filipenses 3:20. Y le voy a pedir a Beba que lea Isaías 41:8. sí, por favor. ¿Vences? ya está. No, Filipenses ya está, ya está, 3:20. ya está aquí Filipenses Isaías es el Nuevo 41. Testamento. Ya está Isaías 41:8. ¿Ya? Bueno, ¿Lo entonces leo? vamos a dejar a Beba, después te digo cuando Filipenses 3:20. A ver, Erwin, vamos Ya. a Isaías. 41:8. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque soy tu Dios. Pero es el versículo 8. Ahí Pues dice. aquí dice, Seguro que es a el ver, capítulo 41 del versículo 8. pues aquí dice eso. Pues sí, A ver. pero. No, mejor que Beba nos eche la mano. No, Sí. checa en la página arribita, ahí dice el capítulo. Fíjate que diga 41. Pero a ver, deja que lo vea Beba. Lea Beba, por favor. Sí, A ver, me repito porque ya estaba en Filipenses. No te preocupes. Isaías 41:8. Ay, bueno. ¿Y el que vas a leer tú cuál es? ahorita otro. Ahorita me va a decir. Pero tú, Pero- Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, o sea que es el mismo Israel y Jacob, a quien yo escogí, descendencia de quién? De Abraham, y otra vez dice aquí, mi amigo. Y ya vimos en el Nuevo Testamento quién es amigo de Dios, el que le obedece. ¿Quieres ser amigo de Dios? Alineadito por la derecha. Obedecer, ¿sí? Entonces, debemos aprender a responder de esta manera para que Dios pueda alcanzar sin oposición lo que ha planeado para nosotros. Esta actitud de Abraham muestra que él se dio cuenta que alguien muy importante venía hacia él y por eso corrió y se postró.
Si fuéramos conscientes de quién es el que nos está llamando, correríamos a él y nos postraríamos en obediencia. Abraham continuaba viviendo en tiendas y el tiempo no había cambiado su testimonio. 25 años testificando que él era un peregrino, porque veían que Abraham no estaba construyendo casas con rocas o algo que pudiera ser sólido, eran tiendas. No para quedar. Ajá, no construía algo para quedarse. Y eso lo veían. Decían, bueno, ¿por qué en tiendas? ¿Por qué tanto tiempo? 25 años. Y entonces es nuestra actitud la que revela nuestros motivos para vivir. ¿Crees que la gente se ha dado cuenta que eres un peregrino y extranjero? ¿Cuántos están poniendo, eh, agarrándose, aferrándose a las cosas de aquí de la tierra? Sí les platiqué, creo que cuando en países como Canadá y todo eso, cuando empiezan a deshielarse los ríos y los lagos, pues había un pedazo de hielo que iba en un río y se paró un águila y se paró por cierto tiempo, un rato, y él iba pues ahí caminando el agua poco a poquito y cada vez iba agarrando más velocidad y ya iba hacia una caída, una cascada. Cuando él quiso levantarse, se le habían pegado las patas al bloque de hielo. Y entonces es lo mismo de que, ¿qué tanto estás agarrado a este mundo? Ahorita, desde ayer, un amigo que vive aquí en Guadalajara, vivimos en la misma calle, en la misma colonia, y, y a la vuelta vivía un amigo, este, pues ayer dijo, le voy a hablar a ver cómo está, y le contestó su hijo y está ahorita entubado, está convulsionándose, no saben por qué se convulsiona, lo pusieron en estado de coma, y en un momento, o sea, nos vamos a ir, no nos vamos a llevar nada, pero la gente ve tu actitud de cómo vives realmente, si estás aferrado a esta vida, a este mundo, o realmente que te ven en tu peregrinaje sobre esta tierra. Entonces, dice, ahora sí vamos a ver Filipenses capítulo 3 versículo 20. A ver, Filipenses, Filipenses capítulo sí, 3 Ya lo, versículo 20. ya lo había buscado. Sí, pero versículo no 20, yo compramos ya lo tengo. series, se lo di a Erwin y si quieres busca, Beba, Apocalipsis 1:9, por favor. Cuando lo tengas, Erwin, ya lo puedes leer. Ya, Sale. mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En esta versión dice, más nuestra ciudadanía. O sea, cuando viajamos, nos preguntan de dónde es su ciudadanía. Pues México. Ahora nuestra ciudadanía es en los cielos. O sea, si tú estás consciente que ahora realmente perteneces al cielo, si estás consciente que estamos de paso, no vas a vivir igual.
Yo me acuerdo cuando era niño y joven, decía, híjole, veía los de 40 grandísimos, los de 60 ya Sí, ancianos. Sí, ¿verdad? Y ya estamos. En los que nos veía, los que yo veía como ancianos, yo ya estoy así. Entonces, qué rápido se pasa la vida. Ahora vamos a Apocalipsis 1:9, por favor. O se quedó congelada, pero a lo mejor por el internet, que lo de tener medio lento. ¿Dice Apocalipsis 1:9? Sí, mi amor. Johan. ¿Qué es eso? ¿Vuestro hermano? Ujú. Sí, ¿Y mi amor. copartícipe? Sí, mi amor. ¿De qué te ríes, pues? Así está escrito. No, digo, pues que está en correlación a eso, es que me está Y lo dictó Dios, sí. Tiene que ser cierto. Bien, a lo mejor se le cortó a Beba. Le vamos a pedir a Alejandro. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vean cómo dice que él es un hermano, porque cuando llegamos al cielo, ¿sabes qué vamos a hacer todos? Hermanos. Y dice, y además soy copartícipe, porque dice la escritura que todos vamos a pasar tribulación. Déjale. Todo, todos vamos a pasar cierta, como dice Pablo, esta leve tribulación momentánea. Así le llama a lo que vamos a vivir en la tierra. Y dice que el que quiere vivir piadosamente, justamente, va a padecer persecución. Y entonces dice, pues o sea, vamos a padecer esa tribulación y dice, copartícipe de vuestro en la tribulación, o sea, igual que ustedes, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. O sea, yo, dice Juan, o sea, yo soy de ese reino de Jesucristo. Yo pertenezco allá, no aquí. ¿Sí? Entonces, termino diciendo lo que dice el estudio, dice, el verdadero proyecto de Dios comenzará cuando partamos, ya que en ese momento nos daremos cuenta en toda su magnitud de su proyecto. Ahí nos vamos a dar cuenta que van a decir unos, ¿cómo gasté mi vida en cosas inútiles? ¿Por qué no viví para Dios? Demasiado tarde. Es ahora. Es ahora cuando le puedes creer a lo que Dios ha dicho. Si tú no le crees, se va a manifestar en tu vida. Y si le crees, también se va a manifestar en tu vida. O sea, de acuerdo a lo que tú creas, va a ser tu vida. Entonces, en el versículo 2 dice que alzó sus ojos y miró. Estaban ahí en la tienda y de repente alzó sus ojos y miró. Entonces, al levantar los ojos, ve algo que antes no había visto. Tres varones que estaban junto a él. Es importante notar que el texto no dice que Abraham estuviera esperando tres visitantes. Simplemente los ve aparecer. Y esto conecta con el versículo anterior. Después le apareció Jehová. Entonces, así que el narrador ya nos ha dicho que Jehová se apareció a Abraham.
Y ahora nos muestra cómo Abraham percibió esa aparición, vio tres varones, todavía no se daba cuenta. Él vio tres hombres y los ha de haber visto, pues no unos mal vestidos ni nada, ¿sí? Vio tres varones, bien, que dijo, oye, este tipo de visitas no es todos los días. Entonces, dice que aquí aparece la famosa escena de los tres visitantes. El texto los llama inicialmente varones, no ángeles. Esto es importante porque muchas veces se representa directamente a los tres como tres ángeles. Pero Génesis 18:2, este versículo, todavía no los identifica de esa manera. Más adelante, el propio relato nos permite entender quiénes eran. Lo vamos a ver en el versículo 22, que dos de ellos se dirigen hacia Sodoma mientras Abraham permanece delante de Jehová. Y después en Génesis 19:1, esos dos son llamados explícitamente ángeles. Es cuando sabemos que de esos tres varones, dos se les llamó ángeles. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir con seguridad que Abraham vio tres varones. Dos de ellos son identificados, como les dije posteriormente, como ángeles, y el relato distingue a esos dos de Jehová. Ahorita, después, un poquito adelante, vamos a ver un versículo en donde que personas han recibido ángeles en su casa. Y muchos van a decir, ¿ángeles? ¿Cuándo vimos a ángeles? Yo nunca los vi con alas, los vieron como hombres. Así esos dos ángeles que van a Sodoma, los van a ver como hombres. Son ángeles. Entonces, cuando los vio, ¿qué hizo? Salió corriendo. Esto me parece preciso. O sea, Abraham era un hombre de 99 años y aún así salió corriendo. ¿Por qué? Para recibirlos, ¿no? Ajá. Pero digo, salió, el punto es de que salió corriendo de 99 años. Porque en aquella cultura, lo que yo les decía, la hospitalidad hacia un visitante era algo muy importante. Y ahora dicen, oye, ¿puedo ir a tu casa? No, va a estar ocupado, mándame un WhatsApp. Entonces, Abraham no se quedó sentado esperando que ellos se acercaran. Que puedes tener esa actitud, pues, que se acerque, ¿no? No, él salió a recibirlos. Y reconoció algo, ¿no? Porque se postró en el suelo. Es que, o sea, el aspecto de ellos era diferente a lo que había visto, ¿sí? Entonces, dice, los versículos siguientes muestran hasta qué punto fue hospitalario. Les ofreció agua para lavar sus pies. Eso era una costumbre de allá. Si ven en los evangelios, hasta Jesucristo limpió los pies. ¿Por qué? Porque imagínate caminar 1 kilómetro, 2 kilómetros, 10 kilómetros. Imagínate cómo con el sudor y el polvo, porque eran chanclas lo que usaban, pues estaban sudados y llenos de tierra de lo que se pegó. Por eso, para poder convivir, imagínate, se recostaban y te tocaban los pies del otro, no, pues no podías ni comer. O sea, a lavar los pies, ¿sí? Entonces, y luego les ofreció también descanso. Les va a preparar alimento y se queda atento a sus necesidades. Esto lo vamos a ver de los versículos del 3 al 8. Pero aquí vemos algo, se postró en tierra. Aquí hay un detalle que vale la pena observar. Abraham se postra en tierra delante de ellos. La palabra hebrea utilizada para postrarse es la misma raíz que aparece frecuentemente para expresar postración o reverencia.
Pero debemos tener cuidado, el versículo 2 por sí solo no nos permite afirmar que Abraham ya sabía que uno de ellos era Jehová. Todavía no se daba cuenta. O sea, vio tres varones imponentes y dijo, estos visitantes pues no son cualquiera, ¿sí? A lo mejor ve tú a saber si es de otro reino, o sea, y los vio distinguidos y él se acercó y él se postró. Era una manera de ser hospitalario, ¿sí? Y entonces, pero simplemente vemos que Abraham se acerca con profunda reverencia y hospitalidad. Sin embargo, conforme avanza la conversación, queda claro que Jehová está hablando con Abraham. Es cuando se empieza a dar cuenta, Ay, mamacita. ¿con quién estoy hablando, Qué no? padre. No, pues además su actitud, su manera de comportar, o sea, muchas cosas. Ahora, hay una conexión muy bonita con Génesis 17, lo que vimos en el capítulo pasado. Mira la secuencia. Génesis 17:1 dice, Abraham se postra, perdón, Dios se aparece a Abraham. Génesis 17:17, Abraham se postra y se ríe ante la promesa de un hijo. Pero él se rió así como diciendo, se rió como No lo diciendo, creo. eres increíble. O sea, a esta edad voy a tener un hijo, ¿no? No de incredulidad, que es diferente a lo que vamos a ver después con Sara. En Génesis 18:1, Jehová vuelve a aparecerse a Abraham. En el versículo 2, Abraham ve a tres varones, corre a recibirlos y se postra. Y en el versículo 10, uno de ellos anuncia nuevamente que Sara tendrá un hijo. Génesis en el del 18:14, Dios pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Aquí ya dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Entonces, es una continuación directa de lo que acabamos de estudiar. Ahora, hay una diferencia muy interesante entre Génesis 17 y Génesis 18:2, que en el 17 Abraham recibe la promesa y su reacción es, se postra y se ríe. En este 18, Abraham recibe a los visitantes y su reacción es, corre y se postra. Es decir, vemos a Abraham postrándose nuevamente delante de Dios, pero ahora la historia está avanzando hacia el cumplimiento de aquello que todavía le parecía imposible. Entonces Abraham estaba sentado tranquilamente a la puerta de su tienda cuando levanta los ojos y vio tres varones. Sin saber todavía los detalles de quiénes eran, salió corriendo a recibirlos y se postró en tierra. Y el versículo nos introduce en una visita extraordinaria. Dos de esos visitantes serían identificados, como lo dije posteriormente, como ángeles, mientras que el relato presenta a Jehová hablando con Abraham. Y lo más importante es que esta visita ocurre justo antes de que Dios vuelva a confirmar la promesa de que Sara tendrá un hijo. Lo que parecía imposible estaba a punto de comenzar a hacerse realidad. Ahora sí vamos al versículo 3 y 4. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Entonces dice el estudio, Abraham hizo todo por sus visitantes conforme a la más alta hospitalidad oriental y nos recuerda el pasaje de Hebreos 13:2 y te lo voy a pedir que lo leas, Chut. Le dije, te va a tocar leer ese pasaje que van a hablar un poco de ti. Mm, A ver, no te olvides de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo. ¿Sí? ¿Es así? ¿Sí? 13:2. Ok. Acordaos de los presos, como si No, versículo 2. Hebreos no 13. os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo
hospedaron ángeles. Ah, ya me lo sabía de memoria. Ah, entonces, digo, yo he ido aprendiendo, yo no sigo tan hospitalario como lo es Ruth. Y pues a través de los años hemos invitado a varias personas, se han quedado, se han hospedado aquí en casa. Y le digo a Ruth, pues algún día en la eternidad sabremos si uno fue un ángel, Bueno, hemos ¿sí? hospedado personas conocidas, que no Conocidas. son ángeles, son personas. Pero digo, nunca sabes. A lo mejor no pudo venir la persona y vino un ángel. Entonces, nosotros siempre debemos vivir de una manera santa, o sea, apartados para Dios, es lo que quiere decir. Pues continuamente hay ángeles presentes observándonos. ¿Tú sabías eso? Están observando tu vida. Los ángeles. Y luego muchas veces es como estar viendo una serie y a veces estás viendo la serie y dices, no, no, no vais a hacer eso. O hace esto y te da gusto y a veces estás sufriendo. Imagínate, unos tienen a los pobres ángeles tristes y todos sufriendo porque no están viviendo de acuerdo como Dios quiere que vivas. Y te aseguro que hasta se entristecen, es decir, te va a traer consecuencias. Lo mejor es, si ellos aparecieran, ¿qué me dirías? Vive con todo tu corazón para Dios. Es lo mejor. Si pudiéramos saber lo de ese mundo espiritual, cuántas cosas nos impactaríamos. Y bueno, eh, Jehová y los ángeles o el ángel de Jehová no necesitan de comer, pero pueden hacerlo si quieren. O sea, porque comieron. Entonces, vamos hoy a Juan 21:5. A ver, Beba. Juan 21:5. Aquí es después de que Jesucristo ya había resucitado y se encuentra con los apóstoles. A ver si no se quedó otra vez, como Se dicen, volvió a como trabar. dicen en inglés, freeze, se quedó congelada. Cuando Jesucristo así, después de que había resucitado y que estaban otra vez eh, los apóstoles, pues ellos eran pescadores y pues ellos regresaron a pescar y de repente no habían pescado nada y la persona que estaba en la orilla les dijo, vayan y pesquen del otro lado. Y no, pues bueno, le hicieron caso y cuando estaba recogiendo, estaba llenísima la red y se acordaron lo que había pasado anteriormente, cuando los conoció, antes de llamarlos a que lo siguieran. Entonces, ahí es cuando se encuentra Jesús con los apóstoles. Y ahorita Beba, que ya se está acabando de conectar, nos va a leer Juan 21:5, perdón. Juan 21:5. Si quieres, yo lo tengo, Benja. Ah, ok, por favor. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Es el versículo 5. Sí, sí, sí. No sé si ¿Sí? tienes la otra versión. Ah, Ah, Juan 21, es 5. para eso. ¿Sí? ¿Quieres que lo lea? sí, a ver, Beba. En otra versión. Ujú. Dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. ¿Tenéis algo de comer? Dice que ¿algo de comer? Ajá. Me respondieron no. Y le respondieron no. O sea, para que nos demos cuenta,
que alguien que ya resucitó puede comer, ¿sí? Los ángeles pueden hacerse como hombres y pueden comer. De hecho, en el cielo hay un trigo celestial, que fue lo que recibieron los judíos estando en el desierto, que fue el maná. Hay comida angelical, hay comida en el cielo. Pero bueno, se materializan los ángeles y pueden comer. Entonces, esta escena nos recuerda algo muy importante, la necesidad de lavar nuestros pies en la palabra por nuestro caminar en el mundo. O sea, Dios hizo eso físicamente, que sucede normalmente al caminar, lo que les había dicho, que sudan y se les pega la tierra. Dice Dios, también nosotros, como creyentes, al estar caminando en este mundo, se nos pega muchas cosas del mundo. Y cuando tú vas a la palabra, en ese momento la palabra te está lavando los pies, lo que se te pegó. Cuando en la última cena Jesús le quiere lavar los pies a Pedro, y dice Pedro, no, 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 tú no me los vas a lavar, ¿cómo? O sea, que te rebajes a lavarme los pies. Y le dijo Jesús, si no te los lavo, no vas a participar acá en el reino de los cielos. Entonces dijo, pues no nada más los pies, lávame completo, ¿sí? Porque así era muy Extremoso. extremoso Pedro. Pero el punto es eso lo que se estaba enseñando, que nuestro caminar en la vida tenemos que lavarnos con la palabra, ¿sí? Entonces, y recuerda que si Él no te lava, no tendrás parte con Él. Esta era una costumbre de los viajeros quienes comenzaban su caminata al despuntar el sol y acostumbraban descansar en esta hora. Entonces, vamos a ver el versículo 3, esta parte que dice, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos. Aquí Abraham se dirige a uno de los visitantes como Señor. La palabra hebrea utilizada es Adonai, que puede utilizarse como una forma respetuosa de dirigirse a una persona, pero también se utiliza para Dios. Es como nosotros vemos una persona mayor y le decimos Señor, forma respetuosa, pero también utilizamos Señor para referirnos a Dios. Por eso solo este término no demuestra por sí mismo que Abraham supiera desde el principio que estaba hablando con Jehová. Lo que sí sabemos por el versículo 1 es que le apareció Jehová. O sea, nosotros en la escena sí sabemos, pero él todavía no. Entonces, y conforme continúa la narración, uno de los visitantes habla con autoridad divina y el relato lo identifica con Jehová. Abraham entonces dice, si ahora he hallado gracia en tus ojos, es una expresión de humildad. No está exigiendo que se queden, está pidiendo que acepten su hospitalidad. ¿Y qué les dice? Te ruego que no pases de tu siervo. O sea, en otras palabras, por favor, no sigas tu camino sin detenerte aquí. Abraham quiere atenderlos. Y fíjate en algo, ellos no le habían pedido nada. Él ofreció. Abraham toma la iniciativa. Eso es importante porque en los versículos siguientes veremos que su hospitalidad no fue simplemente de palabras. Y el versículo 4 que dice, que se traiga ahora un poco de agua. Abraham inmediatamente piensa en sus necesidades. El agua tenía un valor especial en aquel contexto porque estaban en una región cálida y los viajeros llegaban después de caminar por caminos polvorientos, lo que yo les decía. Por eso les ofrece agua para lavar sus pies. No era simplemente para beber. El versículo dice, lavad vuestros pies. Era una forma de recibir al visitante y proporcionarle comodidad después del viaje. ¿Y qué le dice? Y recostaos debajo de un árbol. ¿Se acuerdan cómo estaba Abraham? Pues estaba en la sombra. O sea,
Estaba el sol fuerte para que estuvieran en donde pudieran descansar. Entonces, no nada más la hospitalidad era decirles bienvenidos, es servir de manera concreta al visitante. Y Abraham estaba dispuesto a hacerlo personalmente. Algo que me parece muy bonito. Observa la progresión. Abraham los ve, corre a recibirlos. Les ruega que se queden. Les ofrece agua y descanso y les ofrece alimento. Y después en el versículo 6, o sea, el 2 para ubicarlos. El 2 corre a recibirlos. En el versículo 3 les ruega que se queden. Versículo 4 les ofrece agua y descanso. Versículo 5 les ofrece alimento. Y después en el versículo 6 Abraham corre a preparar las cosas. Es decir, Abraham no solamente habla de servir, se pone en acción. Y esto tiene relación con Hebreos 13:2, lo que vimos de, pues sí, sí hay una conexión muy, muy interesante, que dice Dios, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, como le pasó a Abraham. Entonces, eh, Abraham está recibiendo a estos visitantes sin que el texto diga que inicialmente comprendiera plenamente quiénes eran. En Génesis 18, precisamente una situación en la que Abraham recibe a visitantes extraordinarios, es lo que yo les decía. O sea, su vista al verlos, dijo, esos no son cualquier persona que está llegando. Y posteriormente descubrimos que dos eran ángeles. Abraham no se limitó a reconocer a los visitantes, se puso a su servicio. Les ofreció agua, descanso y atención. La verdadera hospitalidad se demuestra con acciones, no solamente con palabras. Y este pasaje también nos recuerda algo que Hebreos 13:2 retomará siglos después. Podemos estar sirviendo a personas sin saber el propósito que Dios tiene en ese encuentro. Y hay algo que conecta muy bien con la vida cristiana. Abraham estaba sentado, pero cuando vio la oportunidad de servir, se levantó y actuó. Eso es justamente lo que veremos todavía con mayor claridad en los versículos del 5 al 8. Y vuela el tiempo. Ya son 9:34. Y si está no tan rápido lo podemos ver. Así nos vamos a quedar con la historia. Esta historia continuará Ujú. en el mismo canal a la misma hora, mismo día. Y así acababan muchos programas. Así esta historia continuará y todo no, se quedó y era a la siguiente semana, ¿eh? Es igual que Igual que aquí es hasta la siguiente semana. Pues hasta aquí vamos a llegar para poder poner atención a las cosas maravillosas que vamos a escuchar en los siguientes versículos. Yo cuando estaba estudiando y vi que dije, caray, qué tan hospitalario soy. Necesito lavar mis pies. Necesito pasar más tiempo en la palabra. Simplemente ser hospitalario aquí en mi casa. No es fácil a veces todos los quehaceres de la casa y que lo esté haciendo solamente es Ruth. Algo le ayudo. últimamente. Bueno. Tampoco presume. Últimamente. Te conocemos. Me va a Pero denunciar. nunca es tarde, va uno cambiando. Ya comenzó el proceso, ¿no? Pero la verdad es que dice uno, hay que darse a los demás por amor, no nada más las palabras.
y que a veces cuántas cosas hemos escuchado, pero hay que llevar a cabo. Imagínate que llegara Dios a tu casa. No solo cómo lo atenderíamos, ¿qué nos diría? Pues es igual cuando tú abres la escritura, está ahí Dios enfrente de ti hablándote. Exactamente ahí. Y tú vas a tomar la decisión de qué vas a decidir. Muy bien, vamos a hablar. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias por el cuidado que tienes de nuestras vidas. Gracias por tu amor tan grande, porque tú estabas pensando en una promesa que le estabas haciendo a Abraham y a Sara, de un hijo, pero tu plan era para que un día pudiera venir el Salvador del mundo. Gracias del rescate que has hecho de nuestras vidas. Gracias, porque a pesar de todas las circunstancias adversas y difíciles que podamos vivir, tú nos fortaleces, tú nos sigues amando, tú no cambias. Y que eso nos debe de quedar muy claro. Descansar en ti, confiar, obedecerte. Y serás amigo de Dios. Así queremos vivir como tu amigo. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué interesante. La verdad es que eso es el discipulado. Eso es lo que Cristo dijo. No solamente es ir y que ya se salve. O sea, es predicar el evangelio para que se salve. Y después, porque si nos salváramos y nos muriéramos, ya nos vamos a la eternidad. ¿Por qué quiso dejarnos? Para que nosotros también lo conozcamos. Por eso dijo, para que les enseñen todas las cosas. Y así como me enseñaron y aprendí, lo estamos ahora comunicando para que ustedes un día ganen a las personas y las puedan seguir. Ese es su objetivo. Pero también al ir aprendiendo nos va a demandar más Dios por el conocimiento que Dios nos está revelando. Porque dice, tú sabías esto, ¿cómo viviste? Y el que sabe menos, pues lo va a tratar diferente. Entonces, pero qué mejor conocer a Dios, qué bueno que es una dicha poderlo conocer, porque es maravilloso saber que su amor y que yo puedo estar dependiendo de Él para que poder vivir para Él. Nada más tengo que obedecer. Y estaba leyendo Pedro en mi lectura. Deja las cosas pasadas, esos deseos que siempre le diste rienda suelta. Ya, olvídalo. Cristo pagó con su sangre, no es con oro. Pagó con algo, con su vida, para que ya no vivas igual. Entonces, bueno, pues a leer la palabra para que nos siga limpiando, vivir para Él, que Dios los bendiga grandemente y primero Dios, nos veremos la próxima semana y voy a terminar, que se me ha olvidado de tener la grabación. Corto.